a través de Radio del Centro de Chivilcoy en esta propuesta audiovisual. Vamos a cambiar ahora un poco el ángulo de la información y también de las entrevistas, porque vamos a charlar con un ex intendente de Chivilcoy, aunque siempre vinculado también a la política y al deporte. No solamente a la política, sino también al deporte. ¿Sí? Hoy lo tenemos más visto ahí por el lado de Cerámica Argentino, que me estaba contando fuera del aire, que pasó por otras instituciones también. Jorge Juan Corena, ¿cómo anda? Hola, buen día. Bien, gracias a Dios. A pesar de la edad, me voy manteniendo un poco, aunque ya me han dicho que estoy medio viejito, y es cierto, ¿no? Pero bueno. Los años pasan para todo. La experiencia. Sí, sumamos sí, experiencia. Sí. Bueno, primero, gracias por venir. No, por todo, favor, muchas gracias por ustedes venir. se lo merecen. Para charlar un ratito con nosotros aquí en esta mañana del centro. Bueno, el otro día encontramos una entrevista suya también en otro medio que nos pareció interesante, porque bueno, hoy se está hablando de volver a instalar o de instalar, porque creo que no se instaló en su momento, un peaje en Gorostiaga. No, se instaló. ¿Se instaló? Se instaló y llegaron a funcionar. Lo que pasa que como habíamos hecho gestión y estaban pendientes las gestiones, se corrió la bolilla hasta de los camiones que venían desde La Pampa, que por orden del intendente levantaban actas y pasaban sin pagar. Me recuerdo que cuando terminaron de levantar, me vinieron con una pila de actas que querían cobrármela. Le digo, no, pero si es ilegal, ¿cómo me van a cobrar una? No la pagamos, por supuesto. O sea, pero llegaron a funcionar. Llegó a sí. funcionar. Mira, tengo una anécdota que puede ser cómica o no tan cómica. Tragicómica, digamos. Y claro, porque en definitiva había muchachos que trabajaban ahí, y viste, contra el laburante nunca hay que tirarse. Sí. Pero no tenía demasiada opción. Íbamos a hacer una gestión con la UBA porque estábamos gestionando carreras terciarias y posiblemente ofertas universitarias. Íbamos en el auto oficial con Sopi, que Dios lo tenga en la gloria, un gran persona, el chofer. Llegamos ahí y dice, doctor, me bajo y levanto el acta, hacemos un acta en la casilla que estaba. No, déjame a mí. Y yo iba con pantalón claro, de traje, de saco, corbata, y me bajo al estilo mío, un poco cabrero, y no había una bosta de vaca. Pegué una patinada, quedó en degradé el pantalón. Y tenía que volver o seguir. Bueno, resulta que seguimos. Después me compré un pantalón en Buenos Aires, claro, porque... Compré un pantalón, claro. Claro, y los muchachos de la casilla se reían. Uy, ¿para qué? Entré furioso a la... Y por eso te digo que recuerdo que llegó a funcionar, ¿sí? Claro, yo no sabía si había llegado a funcionar. Sí, llegó no. a funcionar. Y sí, ahora, sí. bueno, parece que se quiere reflotar. Sí, pero el tema de... en aquel momento uno de los condicionantes era el canon. No sé si vale la pena que lo explique, pero el canon se cobra en todo el trayecto. O sea, se fija el monto por el trayecto, que era de Luján a Santa Rosa. Después, si me querían poner 10 casillas, no tenía mucho argumento, aunque sí hay uno, pero siempre y cuando supongamos que todo el trayecto se fijaba en 20.000 pesos de hoy, vos me lo tenías que dividir por la cantidad de casillas, no claro. Que en cada uno me iba a cobrar 20.000. 20.000 por cada uno. ¿Entendés? ¿No? Porque claro, teníamos sí, el 17% del recorrido y el 67% de la tarifa la pagábamos nosotros. Sí. Y el argumento principal, que no salió en la nota porque yo la omití en ese momento de informarlo, no había colectora. Entonces hasta se hizo un bypass. Vos sos muy joven, a lo mejor no te acordás. Antes de la casilla hay una calle que pasa por el puente de la Salada de tierra, ¿no es cierto?, de Gorostiaga, y después retoma la ruta 5 más adelante a la altura de la escuelita del Deslinde con Suipacha. Se hizo todo ese bypass, o sea, el mismo tráfico o tránsito desviaba la casilla. O sea, ¿por qué? Porque no nos podían decir nada ni hacer infracciones porque no había colectora. Si uno de los argumentos, que tampoco la hay ahora, yo sé lo que me van a decir, que
a esta altura tendríamos que tener la autopista, Sí. y es cierto, Y sí, y la es verdad que cierto, es cierto. Creo que Sería un necio si lo vengo a negar, ¿no es A cierto? mí me parece que el enojo también de los automovilistas o de quienes transitan por ahí es eso, Jorge, de no tener la autopista. No, por supuesto, pero mientras tanto, no podés tener el abandono de las rutas argentinas, o sea, esta ruta, y aunque sea cortar el pasto, nada, no hay una dejadez que asombra, ¿no es cierto? Esto, sinceramente, me tiene totalmente confundido. Sí, bueno, en el Olivera pasa lo mismo, hay reclamos permanentemente por el tema del peaje también. Por eso. Y además, a diferencia por ahí de esto que nos está contando, no hay ningún camino alternativo ni paralelo, nada. No hay colectora y, No. y está bien que hoy desde el decreto 70 del 23 y después de la ley de bases, prácticamente ni la Constitución quedó vigente, ¿no es cierto? Pero yo no recuerdo que haya habido una ley que derogue expresamente lo que dijo la primera ley cuando se impuso el peaje, que era $1 cada 100 kilómetros, y además que debía haber una colectora para el que no podía pagar el peaje. Sí, por supuesto. Jorge, bueno, en esta charla vamos a tener una charla, le voy a preguntar un poco por distintas cuestiones. Sí, ¿cómo ¿Cómo no? es ser intendente de Chivilcoy? Hermoso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue su experiencia? Y digamos que no todo es camino de pétalos de rosa, es lleno de espinas, pero ¿sabes qué? Te da la posibilidad de decir, bueno, no me quedo en mi casa protestando porque esto no es ecuánime, porque no hay igualdad para todos, porque ¿viste? Me consideraba que no tenía autoridad moral de quedarme sentado sin intentar hacer algo para cambiar la justicia social, lograr la justicia social. Me dirán que hubo abusos, me dirán que estoy un poco, digamos, que es una utopía. Y bueno, de las utopías también se vive, ¿no es cierto? Por eso te digo, si a mí me preguntan, muchos me dicen, pero vos estás en serio pensando, y tal vez es una expresión de deseo, pero si mañana me dicen a mí, vos querés ser intendente, y yo le digo que sí, digamos que por ganas de ayudar, porque si yo estoy bien solamente y lo pienso desde el punto de vista individual y veo que al lado o un pariente o un vecino o un ciudadano o un exjugador que ha compartido una cancha de fútbol o de básquet conmigo y no la está pasando bien, yo no estoy feliz. Claro. Entonces Sí, quiero hacer entiende, algo sí. para ver si puedo poder cambiar, pero bueno, es una utopía. Bueno, son de esas lindas responsabilidades, ¿no? Exactamente. Porque no deja de ser una responsabilidad, pero se asume con mucho compromiso. Exactamente. Y estoy seguro que no me llevaría ni una lapicera para mi casa, así que no sé si con esta entendés lo que te quiero decir. ¿no? Igual cambió mucho la política hoy, Jorge. ¿cómo Cambió la ve? mucho la política. Porque antes, por ejemplo, no sé, en su época y hasta principios de los 2000, por ahí, era el peronismo, el radicalismo. Sí. Ya ahora se desvirtuó. No, totalmente. Las ideologías se dan vuelta como taza de caldo. Cuando yo tenía... Es lo mismo que si antes era hincha de Boca y ahora soy hincha de River o viceversa, qué sé yo. Cambiar de camiseta, cambiar... La guitarra no se cambia, no se presta. Y la pasión tampoco. Y bueno, y la ideología hoy pasa por el bolsillo más que por las ideas, ¿no? Y por los programas o por la planificación. Creo que, no sé si coincide conmigo o no, creo que todavía lo más, hablemos de pureza de la política, todavía, no quiero generalizar, pero lo encontramos en las ciudades, ¿no? De esta persona que quiere ser intendente para... Sí, yo creo que hay. Por lo hay. menos en el interior bonaerense. En el interior bonaerense. Sí, hay. Y en el interior del país también, Del país digamos. también. Pero... Porque después alguno, bueno... se convirtió en una bolsa de trabajo. Sí. O sea, he visto que hay dirigentes que llevan hasta 20 o 30 asesores que a lo mejor lo único que hacen es cobrar, pero no me quiero tirar en contra pero que se lo ganen, ¿viste? Que se lo por ganen. supuesto que Si sí. un asesor, bueno, si hay alguien que quiere ser
ocupar, ser funcionario y no tiene la obligación de saber de todo lo, pero tener un asesor en salud, uno en educación, uno en deporte, por ejemplo, uno en lo social, perfecto, pero que se lo ganen, ¿no es cierto? Que vayan, que concurran. Sí, por supuesto. Bueno, esto se lo puedo decir de mi lado porque a veces para hablar con un diputado hablo con un diputado, como estoy charlando con usted, y en otras ocasiones tengo que hablar con el secretario, con el asesor. Claro, no llegas nunca. No llegas nunca. No llegas nunca. Y se puede para ahí te atienden o no. Claro. Y vos decís, bueno, tanta gente para concretar una entrevista. Y así debe pasar lo mismo para la persona que quiere acercarle una inquietud. Por supuesto. A diferencia de un intendente o de un concejal de Chivilcoy que andan caminando solos por el pueblo, ¿no? Por supuesto. O por la ciudad, mejor dicho. Yo digo ciudad porque si digo pueblo se me enojan. Yo le digo cariñosamente, pero después se me enojan. No, pueblo en el sentido de que nos miramos a la cara, nos saludamos con el vecino. Está dejando, lamentablemente, de ser ese pueblo por los vicios de la gran ciudad, ¿no? Sí. Bueno, hablando de la gran ciudad, sí, porque Chivilcoy también se convirtió en una gran ciudad. Por eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué siente que está bien? ¿Qué siente que le falta a nuestra ciudad actualmente? Lo que a mí me parece es que tenemos que... ¿Qué le preocupa más? Sí. ¿Y en qué está, digamos, más conforme? En este momento lo que más me preocupa es la anomia en la cual, o sea, la falta de normas, tanto la aplicación de las normas legales como las normas morales. O sea, falta de respeto, de vigilancia, de... llegar a acuerdos en la producción, llegar a acuerdos en la educación. Veo que, por ejemplo, vos vas a una escuela y los profesores no quieren ir más a la escuela por la falta de respeto que tienen con los hijos. Y si nosotros fallamos en la cultura, en la educación de nuestros más jóvenes, después pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Y esto que está sucediendo de las motos y de los códigos o de los rituales de despedir a alguien que lamentablemente con 19 años pierde la vida, otros van a despedirlo como desafiando que pueden contra todo. Me parece que eso no es culpa de ellos, es culpa de las autoridades, de los padres, de las sociedades. Y cuando digo de la sociedad, me refiero a empresarios, me refiero a un comerciante, me refiero a personas, ex funcionarios como yo, profesionales. Algo tenemos que hacer para ayudarlo a los pibes, ¿no es cierto? Porque dejarlo liberados a lo que ven. Había una cosa, mirá, yo me gusta mucho leer filosofía y me ha demostrado dejar bastante enseñanza. Decía Sócrates, dice, las personas inteligentes aprenden de todo y de todos. Las personas promedio aprenden de su experiencia y las personas estúpidas tienen todas las respuestas. Sí. Fíjate vos, sí, ¿cierto? Entonces, la del medio, aunque sean los intermedios, que no solamente aprendan de su experiencia, que también vean el ejemplo en sus padres, en las autoridades y protejan, porque el día de mañana van a ser padres también, a sus descendencias. O sea, tenemos que poner un poquitito de esfuerzo, todo lo que integramos y los que queremos que a la noche cuando nos vamos a dormir no nos suene el teléfono por una desgracia o nos enteremos de cosas que pasan y seguimos durmiendo o lavamos las manos, no, fue de otro. No, yo lo que le pasó a este pibe también me siento responsable, porque en algo hemos fallado, ¿cierto? ¿Esto pasaba anteriormente o lo que dijo usted, las sociedades, fueron cambiando la sociedad de las épocas? Sí, cambio hay, pero no de estas chicos con estas bandadas de motos, bueno, pibes en bicicleta a altas horas de la madrugada. A mí cuando me dicen no se puede, ya me da bronca. No se quiere. Yo te voy a dar un ejemplo. En la época mía, vos sos muy joven, pero en la época que me tocó a mí, me tocó tomar una decisión muy drástica,
que eran las veladas estudiantiles. Las veladas, sí. Se armaban cada lío, qué sé yo. Uf. Hicimos gestiones primero con los padres, después con los chicos nos entendíamos mejor que con los padres, con las autoridades de escuela y todo, y se erradicó. Quiere decir que si hay un Estado presente, si hay intenciones de llevar la cosa, que está bien, bueno, que festejen, pero todo en su medida, todo sin excesos. Todo se puede, pero primero hay que querer que no se pueda. Sí. O sea, no que no se pueda, que se divierta, que se exprese las necesidades de la juventud, pero por carriles más normales. Sí, y no era fácil controlar las veladas en aquella época. No, si me costó. Pelea entre jóvenes, escuelas rotas. Hay chicos, hay personas grandes ya que me dijeron, pensá que por culpa tuya no hicimos las veladas, pero... Y bueno. No era la forma tampoco. Exactamente. Había que buscarle otra Exactamente. O sea, se podía hacer, pero sin llegar a este Exactamente. grado O sea, yo creo que es lo mismo que cuando me dicen, y dice, con la policía no se puede. No se quiere. Si vos a la policía la tratás bien, no vas y le provocás la intención de que tenga un sobresueldo, por llamarle de alguna manera, qué sé yo, porque para que haya cohecho se necesitan dos partes, el que la recibe, pero también el que la ofrece, ¿no es cierto? Sí, si no, entonces no se produce. Entonces no se quiere, no es que no se puede. ¿Y cómo ve, ya que estamos hablando un poco de todo, cómo ve la actualidad del peronismo, que está así como disperso? Sí, recién estaba comunicándome con Carlos de Lepiane, a quien respeto Peronismo, mucho. justicialismo, no sé cómo que... Sí, peronismo. ¿Estuvo charlando con de Lepiane? Sí, me mandó un mensaje, siempre nos mensajeamos o tomamos algún café, aprendo de él, por supuesto, porque es un político por convicción y yo fui un político por consecuencia. Yo fui a estudiar de abogado, no fui a estudiar de intendente, por ejemplo. Pero él tiene una visión que mucho más perspicaz que la mía, y me ha enseñado muchas, y le debo agradecer la posibilidad que me dio de haber llegado a ocupar un lugar que es preponderante en la vida de una ciudad o de un distrito de 207.000 hectáreas como son el partido de Chivilcoy, ¿no es cierto?, que es importante. Y decíamos, yo estoy un poco, digo, algo hay que hacer para salir del letargo, porque me dice que estaban reuniéndose determinados dirigentes que conocemos y que... hay una disputa entre los anticámpora y los camporistas y todo. Bueno, hay que barajar y dar de nuevo, pero en base a proyectos. Y los tenemos, porque con leer un poquitito, pasarle un poquitito el plumero a la Constitución del 49 y leerlo un poquitito a Perón, me parece que los peronistas tenemos ya la base como para empezar a comprender de qué se trata. Ahora, con respecto a la política, Jorge, se perdió, porque recién usted planteaba también el tema de la educación, ¿no? Sí. ¿Se fue perdiendo el respeto o la política también llevó a que hoy el político antes era respetado y hoy ya se lo mire mal, se lo cuestione? A veces personas que no tendrían que ser cuestionadas. ¿Pero por qué lo mira mal? Porque el que te mira mal es porque no ha tenido la posibilidad que tuvo ese político que, además de, no digo todos, ¿no?, pero en la mayoría de los casos, tuvo posibilidad y abusó de esas posibilidades. En cambio, el que te mira mal ni siquiera tuvo esa posibilidad. Claro. Sí, entonces, por eso yo quiero que todos tengamos posibilidades. Después, si alguien no la aprovecha, si alguien la usa para su bolsillo exclusivamente o para su bienestar exclusivamente, bueno, será castigado, será mirado mal, será como vos quieras, pero evidentemente nunca creí en la casualidad, sino en la causalidad. Claro. Porque yo recuerdo, si bien chico, que la política movía un montón de gente. No es como pasa ahora, que la gente no concurre a votar, está, no sé, hasta descreída, o por ahí tiene otros intereses.
Tiene otros intereses. Antes la política movía y movía masas. Y era la militancia. Movía masas. Ayudó a desmotivar el tema de las redes, porque muchos hacen campaña por las redes. Sí, ahora y en cambio nosotros, me acuerdo que en la esa época militancia había que salir a la calle. era carita con carita. Claro. Y vos, y en un taller mecánico, me acuerdo cuando estaba en boga el hecho de la industria de los muebles de caña. Sí. Y bueno, Sí, se sí, hacían sí, reuniones sí. ahí, no importa si te paraba arriba un cajón de manzana para poder hablar con la gente. Hasta más te digo, vos ibas, te tenías que dar 20 minutos para recibir cachetazos por queja, qué sé yo, pero después de los 20 minutos te daban la posibilidad de charlar y salían siempre ideas para el barrio, para las posibilidades laborales, y era hermoso. Por eso vos me preguntaste la experiencia mía. Hubo etapas en donde yo seguía aprendiendo en la vida, no solamente en lo teórico, sino en la práctica, en la igualdad que nos daba el deporte. No importa si uno tenía botines de última generación y el otro unas alpargatas peludas. El tema es que las habilidades se demostraban iguales. Sí. ¿Entendí? Y lo mismo pasaba en la militancia. Vos aprendías a lo mejor de una anécdota, de un consejo, de una queja, que a lo mejor tenía razón y vos no la habías visto, porque, ojo que en la política no hablemos de los deslices, hablemos que se genera un microclima, que si vos no salís en el encierro del despacho, ese microclima es como el diario de Irigoyen. Sí. Vos te parece que está todo bien, Está y no todo bien, está claro. todo bien, ¿viste? Claro. Bueno, creo que también es lo que debe recuperar la política, lo que está planteando, ¿no? Y Esto claro. de salgamos a la calle, Que claro. salgamos de las redes sociales hoy Exactamente. y vamos a ver qué está pasando, ¿no? Vos me interpretaste de 10, eso es lo que estoy planteando. Bueno, vamos a la calle, no solamente en la época de campaña. No, porque es lo mismo que festejar el Día del Amigo solamente el Día del Amigo. O sos amigo todo el año, no lo sos, qué sé yo. No solamente Ahora el nos 20 de juntamos julio, todos para fin de año, porque Sí. para despedir el año. Y durante el año capaz que ni nos dimos bolilla, anduvimos con enfermedad y no nos atendimos. ¿Y cuál es la vida, la actualidad de Jorge Juan Corena? ¿Está ligado con cerámica o no? Sí, o sea, mi vida social es la que me ayuda a subsistir, porque pienso mucho en mis hijos, en mis nietos, y hay veces los pensamientos no son del todo positivos y eso no es bueno. En cambio, con una vida social, hablando de deporte, hablando de política, hablando hasta de religión o de proyectos, te ayuda a sobrevivir de otra manera, ¿no es cierto? Sí, estoy ligado con los, pero no en el aspecto dirigencial, pero sí en el aspecto social. Jorge, ¿y las nuevas generaciones políticas se han acercado, se acercan a Jorge Juan Corena, a Dele Piane, a pedir algún consejo, alguna recomendación? ¿O viene más del lado del individualismo, ¿sí? o el querer resolver solo, considerar que lo sabemos todo, ¿sí? Podemos actuar en consecuencia? Porque antes, y vuelvo a esto, no quiero ser repetitivo, pero lo que acaba de mencionar, anteriormente se iba a pedir un consejo a la experiencia. Sí, hemos sido... A veces recibías una crítica, pero bueno. No importa, la crítica es como te dije hace un momento. A mí me da como, bueno, yo sé todo, ¿por qué le voy a preguntar a Juan Corena? Yo si quiero ser intendente... Claro, y escúchame, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público sin saber de qué se trata. Incluso me incluyo, porque Sí, yo cuando el primer día de intendente digo, ¿qué hago yo acá? ¿Por dónde ataco? Hasta que fui caminando un poquitito y por supuesto que hoy tendría experiencia porque en aquel momento llegué a la conclusión, mirá Jorge, lo que tenés que aplicar es el sentido común, es la mejor de las leyes. Y hemos sido convocados, lo que sucede es que esa grieta que se armó, esa interna permanente en el peronismo, no la podemos superar. Ahí está la cuestión. Sí. O no, Sí. o no podemos o no queremos, no sé, Sí. pero... Es que si usted repasa las últimas elecciones, por ejemplo, uno como me decía un dirigente, no tenemos el peronómetro, quién es más peronista, quién es pero si usted agarra la última boleta, que ahí la tengo, de hecho la boleta única de papel,
hay peronistas repartidos en... Claro, y en son todos lados. peronistas, Sí. porque surgieron del peronismo, del justicialismo y están repartidos en todos lados. Exactamente. Ahora, yo no sé quién suma más votos, quién menos votos, pero digo, si hoy los tendría todos juntos, el peronismo. Es lo que planteábamos cuando íbamos a esas convocatorias que vos decís, que era otra utopía. Le digo, por favor, le digo, mira, tanto en el deporte como en la política, lo único que sirve es ganar. Si vos no ganás, no me digas que después se puede hacer tal cosa, tal otra, que anduviste haciendo campaña, sea por las redes o carita con carita. ¿Y cómo lo llevas a la práctica? Si no tenés el poder, si no tenés el presupuesto, si no tenés las maneras de ejecutarlo. Claro. Prometiendo nada más, no vas a lograr nada. Salgamos, aunque sea sumemos, juntemos, y después, pero eso siempre con un proyecto de por medio, con un programa, no solamente ganar por ganar, sino con un proyecto para ver cómo llevamos de la teoría a la práctica lo que anduvimos proponiendo o prometiendo en la campaña. Y bueno, hasta ahora no lo hemos logrado. O sea que algo nos falta a nosotros también, a los más viejos, como para convencer a los más jóvenes. Que no solamente es para llenarse los bolsillos o para vivir cómodamente porque el Estado te pueda satisfacer tus necesidades. Hay que reconocer de que tenemos que comer entre todos, beber entre todos y subsistir entre todos. Sí, creo que viene por ahí, ¿no? Sí, ya te digo, porque soy sí. reiterativo, pero si no tenemos, darle las posibilidades a todas las personas. El que no la toma, bueno, será castigado hasta por su propia impotencia, pero darle las posibilidades, ¿viste? Jorge, bueno, primero agradecerle por haber venido a charlar este ratito con nosotros, sí, y bueno, también dejarnos un poco sus pensamientos, ¿no? En cuanto a esta posibilidad de haber sido intendente de Chivilcoy. Y bueno, todo lo que se fue consiguiendo, ¿no? Digo, bueno, muchas gracias. Yo digo, a veces poco, a veces mucho, porque hay que tener en cuenta las épocas también. Sí, seguro. Hay que tener en cuenta las épocas, ¿no? Digo, las épocas que se vivieron es lo que se pudo hacer. Sí. A veces, si yo le pregunto hoy como intendente o como ex intendente y a cualquiera de los otros que pasó, y siempre van a ser más las cosas que faltaron que las que se hicieron. Ah, seguro, porque uno tiene un deseo, una ambición y después, bueno, te choca la realidad. Y lógico, y además depende de la coparticipación que vos recibas, del presupuesto que vos tengas, el presupuesto real. Vos fíjate que el Hospital Municipal de Chivilcoy en la época nuestra se llevaba el 37% del presupuesto. El 60% era la masa salarial y te quedaba un 3% para hacer obras. ¿Cierto? Todo eso lo tenés que sustentar, porque si no, de lo contrario, se fuma. Esto es lo que le iba a preguntar, mire, que ahora se me vino a la cabeza antes de que se me vaya. Porque usted recién decía esto de, bueno, fui intendente también por consecuencia, sí. y siempre seguía aprendiendo. Y hablando de este aprendizaje, hoy quien quiere ser intendente debería interiorizarse, capacitarse. Sí, capacitarse, sí. Mínimamente, ¿eh? No te voy a decir que tenga que hacer un curso terciario, pero no vendría mal, porque tenemos la posibilidad, gracias a lo que se consiguió, que tenemos el CUCH, de hacer carreras para formación de dirigentes, que no solamente sirva para la función pública, sino también para los clubes, las entidades barriales, formación de dirigentes, nivel terciario. Bien, me quedo con esto, Jorge, y muchas gracias por haber venido a visitarnos, favor, muy amable. Muy Seguimos amable. charlando en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a la audiencia y a vos en particular. Muchas gracias. Jorge Juan Corena charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Hacemos la última pausa.